va? Bienvenidos a otra edición de Agenda Rosario. Y como toda la semana, presentando el protagonista de la ciudad. Y hoy se trata de un hombre joven que abrazó la política y hoy es candidato en la ciudad de Rosario. Lo presentamos en sociedad. Sebastián Artola, licenciado en Ciencias Políticas, profesor universitario, candidato a concejal, 35 años, 2 hijos. Bueno, Sebastián, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, para conocer un poquito, porque si bien estás caminando la ciudad, muchos te conocen, hay otros que te van a descubrir en este programa. Vos no sos nacido en Rosario, ¿de dónde sos? Yo nací en San Nicolás. Nací en Acá cerquita, la casi. ciudad de San Nicolás, cerquita, 60 kilómetros. Y eso, digamos, casi diríamos que está muy unido a Rosario, San Nicolás, más allá que sea provincia de Buenos Aires, el tema es por el estudio, por el trabajo, por gestiones, hasta para paseo, viene mucho Rosario, ¿no? Sí, está cerca, no estamos ahí en el límite. San Nicolás es la última ciudad al norte de la provincia de Buenos Aires y el Arroyo del Medio es lo que divide la provincia de Santa Fe con Buenos Aires, y yo me crié en un barrio que es uno de los últimos barrios de la ciudad, viene en la periferia, que desemboca en el Arroyo del Medio, así que para mí no, aparte estar en Santa Fe, en Villa Constitución y San Nicolás y Buenos Aires era como el lugar donde nos movíamos de pibe. Y aparte hay una especie de, que uno critica a veces, que pasa con los medios de Buenos Aires cuando uno se va a Rufino. Parece más una ciudad de Buenos Aires por el bombardeo de los medios. San Nicolás, al contrario, por el 3 y 5, que era la señal que se veía, usted era más rosarino que porteño, digamos. Y nos criamos viendo el 3 y el 5, claro. Exactamente. Los canales que teníamos de chico, incluso yo me crié en un barrio que solo no teníamos cable, digamos, teníamos la antena de aire, y los canales que veíamos era, el canal estatal, el 7, pero fundamentalmente el 3 y el 5, así que de alguna manera desde chico empezó a haber un vínculo con la ciudad de Rosario. ¿Tus padres qué actividad tenían? ¿Cómo era? ¿Dónde estabas viviendo en la zona de San Nicolás? ¿Qué área? Sí, en el barrio donde yo nací, me crié, hasta que me vine a Rosario. Es un barrio que queda bien al norte de la ciudad y en la periferia, y fundamentalmente un barrio de trabajadores y asalariados que en su mayoría o trabajaban en Somisa, como mi viejo, digamos, que quedaba en la otra punta de la ciudad. Él fue soldador hasta que se jubiló. Y la otra parte en Asindar, digamos, claro, que estaba ahí cerquita de mi barrio. Entonces la característica del barrio era de laburantes asalariados, clase media obrera, y también sectores muy humildes en los años 90, sí, que producto de la... Así que bien peronista todo eso. Y hay una marca sin duda peronista y combativa, digamos, porque ahí también... yo me crié cuando me empezó a picar el bichito de la política. También San Nicolás tenía registros de militantes de los años 70 que habían participado de las experiencias políticas. E incluso había un delegado de lo que fue la experiencia de la UOM Villa Constitución, de la lista marrón, que había estado ahí en el Villazo, también era de mi barrio. Entonces todo eso se conjugaba ahí en la formación de uno, y cuando uno se empezó a interesar, todo estaba dando vueltas. Esto se ve en San Nicolás. Contame un poquito, ¿en qué escuela primaria fuiste? Yo cursé tanto mi primaria como mi secundaria en el Colegio Don Bosco, ¿no? Un colegio privado que quedaba en la otra punta de la ciudad, ¿no? Y así que teníamos que arrancar... ¿Cómo San Nicolás es larguísimo? Teníamos que atravesar de punta a punta de la ciudad. Nos levantábamos, era de noche en los inviernos, y arrancábamos en el colectivo para cursar los estudios primarios y secundarios, que tenía que ver, ¿no?, con ese deseo muchas veces de los viejos, ¿no? Mi viejo no finalizó el secundario, mi mamá sí lo pudo terminar, pero siempre laburante. Entonces, ellos querían que sus hijos progresen. Exacto. Socialmente, y también en un contexto de los 90, ¿no? Porque yo arranqué mi escuela, ahí a principios de los 90 terminaba el primario y empezaba el secundario, donde la educación pública vivió un momento muy difícil. Entonces, el esfuerzo de nuestros viejos tenía que ver con posibilitarnos una educación que nos permitiese después
poder continuar los estudios. Así que, bueno, por un lado agradecido, pero por el otro lado implicaba arrancar muy tempranito y tener casi una hora de colectivo para llegar al colegio. Sebastián, y en esa etapa de escolar, ¿quedan amigos, se juntan o el hecho de venir a Rosario se cortó la relación? La verdad que yo cuando ya me vine a Rosario decidido a estudiar ciencia política, que tenía que ver ya con un interés de vincularme a la militancia, a la participación política que había arrancado en los últimos años del secundario, en las protestas que se hacían por aquellos años, en el 95, 96, en contra de las reformas educativas que impulsaba Menem y el neoliberalismo, digo, yo me instalé mucho. Cuando vine a Rosario como que me instalé automáticamente, digamos, el primer año empecé volví a los fines de semana, pero ya el segundo año prácticamente volví a poco y nada porque, bueno, estaba enganchado con la carrera por un lado, pero fundamentalmente con la militancia acá en la ciudad. Arranqué en una agrupación, que militábamos en la universidad, que ahí estábamos todos los días ahí con la mesita, participando de asambleas, actividades, pero también los fines de semana hacíamos trabajo solidario en barrios muy humildes de la ciudad, esto año 97, 98, 99, en un momento muy difícil, en particular de Rosario. Rosario, ¿no? Los famosos casos de los Comegatos, de época. Y a su vez, digo, en Rosario, la capital de la desocupación, ¿no? Y yo arranqué en el año 98 en Barrio Magnano, en zona sur, ¿no? Ahí en el límite con Villa Gobernador Galvez, haciendo apoyo escolar con los más chiquitos, dándole una mano a los viejos para armar una olla comunitaria. Y eso era los sábados, entonces también, digamos, la militancia también me fue vinculando y atando a la ciudad y bueno, y adoptándome. Antes de volver a Rosario, ¿fue un viaje de estudio? ¿Tuviste el viaje de estudio así a Bariloche, Solado, o no? Y hicimos el viaje, el clásico viaje de estudio a Bariloche. Pero fue, digamos, con sacrificio de juntar la platita o los padres pagaron. Y mitad, no, era un momento donde nuestros viejos daban una mano, pero se hacía difícil, ¿no? Entonces también, bueno, entre los mismos compañeros de curso hacíamos actividades, ventas de cosas, Claro. rifas, comida, Y eso es fiestas. lo que va forjando un poco a veces eso de meterse, de generar cosas, porque digamos, hay veces que por ahí se ha perdido esa tradición, ¿no? Yo que fui en su momento a Bariloche, todo el dinero lo juntamos haciendo sacrificio y cosas. Hoy por ahí los padres de clase media tienen un dinero y como lo pagan en cuota, en 12 cuotas, terminan haciendo, digamos, el sacrificio de los padres y no los chicos, que sería una cultura de preocupación, de responsabilidad, de ganarse su propio dinero para disfrutarlo mejor, ¿no? Y sacarle todo un peso a la familia que hoy por hoy los viajes no son baratos. Así que creo que es bueno que haya podido, digamos, manejar esa situación de participar de ese tipo de recaudaciones, porque es un trabajo solidario, entre todos se ayudan un poco para juntar el dinero. Sin duda, sí, creo que esa experiencia, digamos, esa y tantas otras, ¿no? El colegio secundario es un momento muy importante. muy formativo, sí, donde uno va puliendo, digamos, donde se despiertan muchas inquietudes, uno se plantea por el momento de la edad, ¿no? Donde se plantea muchas preguntas y en esas preguntas que uno se plantea siempre la posibilidad de tener alguna presencia, ¿no? O de algún profesor o de la familia o de algún conocido, siempre va alimentando respuestas. Yo tuve bueno, por un lado, siempre mis viejos me dieron enorme libertad para poder seguir el camino que me guiaban mis convicciones y para donde me tiraban, ¿no? las ideas y en eso yo no vengo de una familia peronista, incluso no vengo de una familia que haya estado comprometido políticamente y sin embargo cuando yo arranqué con esto y era un momento difícil, digamos, porque fines de los 90 nuestros viejos tenían miedo cuando nos veían en alguna movilización, en alguna sentada, en alguna protesta, porque era un contexto, ¿no? Donde muchas veces eso terminaba mal, había represión, todavía la cuestión del miedo de la dictadura estaba dando vueltas. Entonces yo agradezco muchísimo, por un lado,
a mis viejos por la enorme libertad, digamos, después a partir de mis viejos se fueron interesando en política y fueron incluso incorporando la identidad que uno asumió, pero también siempre un profesor de historia de cuarto año de historia argentina también, ¿no? Esos profesores que te muestran esa otra cara de la historia argentina que no habíamos leído antes, que tampoco estaba en la mesa, en el día a día o en la mesa familiar, y que digamos, nos empezó a mostrar otro rincón de la historia argentina y otros momentos y otras posibilidades. Sí, otra versión de la historia. Y figuras que nosotros no nos las habían demonizado y que en realidad esa demonización tenían que ver con lo bueno que habían hecho para el pueblo argentino. Así que digo, en ese tercer, cuarto y quinto año creo que son años muy decisivos donde uno elige cuestiones o da pasos, tal vez de manera más consciente o inconsciente, pero que sin duda terminan marcando el camino por el cual uno va a transitar los años posteriores, ¿no? Y que hoy me encuentran acá. Seba, y cuando viniste a Rosario a estudiar, ¿dónde te fuiste? ¿Una pensión? ¿Te alquilaste un departamento? Alquilamos un departamento con amigos de San Nicolás, que estudiamos distintas carreras, pero éramos tres compañeros de San Nicolás de la secundaria, que cada uno, bueno, siguió por una carrera distinta, pero alquilamos un departamento, ¿no? Y esos años de estudio, que fueron 5 o 6 hasta que me gradué, porque bueno, en el medio nació mi primer hijo y se me estiró un poquito ahí la finalización de la tesis. Uno va rotando ahí, cada 2 años te mudás con distintos compañeros y amigos. Y después ya amigos más que conocí acá en Rosario, ¿no? O compañeros de militancia, y siempre ahí cerca de la ciudad universitaria. Ya estamos llegando a la primera pausa, pero vamos a contarme, a ver, ¿cómo fue esto de involucrarte activamente a la política en la universidad? ¿Militando en algún sector estudiantil o no, político? Contame un poquito. Tirame el título porque vamos a la pausa. Dale, no, yo arranqué, cuando me vine a Rosario ya venía con la inquietud de empezar a militar en una agrupación, digamos, ya venía decidido estudiar ciencia política, pero de la mano de eso empezar a militar y incluso ya previo a empezar la carrera, en los cursillos de ingreso, digamos, ya ahí me enganché con una agrupación y empecé a participar, así que apenas llegado a Rosario me inscribí en la carrera y me sumé a una agrupación política. Bueno, me lo contás después qué agrupación es. En un minuto volvemos, seguimos charlando con Sebastián Artola. Complejo Polideportivo ANSAP. 3 piletas, hotel, canchas de deportes. Complejo ANSAP te espera en familia. Todos los martes en Indumentaria, aprovecha hasta un 30% de descuento más 3 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito del nuevo Banco de Santa Fe. Círculo Policial de Oficiales, Asociación Mutual de la Provincia de Santa Fe, beneficios en salud, turismo y hotelería, deportes, ayudas económicas, créditos para emprendedores, servicios para policías sin distinción de jerarquía, jubilados y pensionados provinciales y empleados públicos. Asóciese, estamos abiertos a toda la comunidad. AMSAP, Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la mayor institución de servicios de la provincia, ahora abierta a toda la comunidad. Disfrute mucho más integrándose a una gran mutual. AMSAP, Suipacha 2463, teléfono 455-3575, Santa Fe. Autobuses Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Norberto Lievi, reparaciones integrales, chapería, pintura, granizo, microbollos, reclamo a compañías de seguros. Marcos Paz 6678 Rosario. Bajada España, lejos del ruido, cerca del río. Especialidades en pescados. Bajada España Restaurante. España y Río Paraná. Disfruta los nuevos préstamos personales del nuevo Banco de Santa Fe. Hasta 200.000 pesos en 30 minutos en nuestras sucursales. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario.
Bueno, Sebastián, me decías que tenías muchas ganas de trabajar activamente en política. ¿Con qué agrupación te sumaste? Yo cuando llegué a Rosario, que era el año en 1997, ¿no? El 97, arranqué una agrupación que se llamaba Venceremos, ¿no? Era, justo ese año se cumplían los 30 años del asesinato del Che, ¿no? Que era una figura que también a mi generación y en esos años nos marcó mucho, digamos. Nos marcó mucho porque de alguna manera, digo, si el neoliberalismo algo significó, fue la cuestión, por un lado, del no compromiso político, digamos, de que la política era mala palabra, pero también el individualismo, ¿no? Cada uno hace la tuya, no importa lo que haga el otro, es más, si querés progresar, tenés que pisarle la cabeza al otro. Y para nosotros la figura del Che fue una bandera de la resistencia a las políticas neoliberales, pero también un modelo distinto bajo el cual seguir, ¿no? Fundado en la solidaridad, en el compromiso con el otro, en que las injusticias tenían que movilizarnos para poder transformarla. Digo, yo creo que culturalmente en aquellos años para nosotros el Che era como un modelo alternativo a la cultura individual del neoliberalismo y en la agrupación que yo empecé a militar, digamos, que reivindicamos mucho la identidad nacional, ahí se conjugaban la figura, nuestra bandera tenía la cara del Che y la cara de Evita, digamos, y ahí que eran las cuestiones con las cuales yo me sentí identificado, ¿no? El peronismo por un lado, pero el peronismo que no era, que lejos estaba de lo que hacía Menem, sino el peronismo de la justicia social, de la soberanía, de la independencia, como tal cual, bueno, había significado los gobiernos de Perón y lo que había significado para la juventud de los años 60 y 70, y sumado a eso la figura del Che como expresión de rebeldía y de resistencia. En ese momento, ¿quién lideraba el grupo de Venceremos? No, era una agrupación estudiantil que formaba parte de una corriente política que se llamó Patria Libre, digamos, y que ahí confluíamos compañeros que nos identificábamos con el peronismo, pero que entendíamos que lo que hacía Menem nada tenía que ver con el peronismo, sino todo lo contrario, y entonces, bueno, veíamos ahí como un lugar de resistencia y donde poder, bueno, levantar esas banderas, pero por fuera de lo que el Partido Justicialista era en los años 90. Entonces confluíamos eso, y muchos jóvenes. Creo que la agrupación a fines de los 90 significó un espacio de fuerte identificación de todo aquello que nos oponíamos al país que estaba gobernando la Argentina y que peleábamos por la posibilidad de empezar a construir otra Argentina, y que entendíamos que la militancia en la universidad, digo, en un momento de fuerte defensa de la educación pública, porque se achicaba el presupuesto, se arancelaba, se ponían regímenes de ingreso, se intentaba privatizarla, digo, nosotros también entendíamos que esa defensa de la educación pública tenía que ver con la pelea y la lucha por construir un proyecto de país distinto, y por eso también, digo, de la mano de nuestra militancia en la universidad, militábamos en los barrios, porque entendíamos que a la Argentina la teníamos que cambiar entre todos y que la defensa de la universidad tenía que ver con un proyecto de país distinto. Y dame algún nombre de tus compañeros de camino en esa agrupación. Y ahí en los primeros tiempos, bueno, estaba compañeros que incluso hoy siguen militando y que hoy nos encuentran en lugares distintos, ¿no? Bueno, desde un compañero que se apodaba El Rata, que me acuerdo porque fue la primera persona, con el primer compañero con el que yo hablé. Me acuerdo que cuando ingresé en la universidad le estaba pegando unos afiches y yo me arrimo. Y bueno, y le empiezo a preguntar, ya vi la bandera argentina, la cara del Che y de Evita, y dije, bueno, pues por acá pasa lo mío, y me arrimé con él, y fue el primer contacto. Después otro compañero que lo veo, que bueno, ahora no está militando, pero cada 2 por 3 me lo cruzo, que es el Negro López, digamos, es un compañero hincha de Newell, que me lo cruzo cada tanto. ¿Vos sos hincha de Newell también o no? No, yo al nacer de San Nicolás soy hincha de Boca.
Igual que yo, porque no somos ni de Santa Fe ni de Rosario. Y en el tironeo entre compañeros que son de Central y de Newell, me tuve que hacer de Central Córdoba. Digo, mi tercera posición. Tuve que elegir la tercera posición. Además vivo ahí ahí cerquita de la cancha, entonces tuve que adoptar a Central Córdoba para salir del tironeo. Pero me han invitado compañeros que son hinchas de Newell a ver a Newell, y fui porque me gusta el fútbol, me gusta verlo, y las veces que fui nunca perdió. Y también me han invitado compañeros que son de Central a la cancha, y las veces que fui siempre ganó. O sea, ¡epa! Así que en el clásico me voy a mantener, neutral. Bueno, vamos a ver ese proceso. ¿Cómo termina lo tuyo, digamos? ¿Cómo el proceso para estar hoy en la Cámpora? ¿Cómo se formó? Porque esta agrupación de jóvenes que hoy ya tienen un nombre y apellido dentro de lo que es la militancia del peronismo. ¿Cómo haces ese proceso para que vos llegues ahí? Bueno, yo milito en esta agrupación que arranqué en el 97 hasta el principio del 2002, digamos. Yo ahí me voy por diferencia política, pero también por entender que diciembre del 2001, ¿no? El 19 y 20, sin duda habían significado una inflexión en la política argentina, y la posibilidad de salir de ese momento de resistencia en el que habíamos militado, ¿no? De estar bancando los trapos, pero muy a la defensiva, ¿no? Porque era defender, era resistir que no nos saquen más derechos, digamos, era la situación en la cual hacíamos política, y donde costaba mucho que pudiésemos instalar la discusión respecto a qué otro proyecto de país era posible, digamos, ¿no? La hegemonía neoliberal era muy fuerte, y salir de eso era, bueno, lo nuestro es una cuestión de resistencia, pero marginal en la discusión política. Yo creo que el diciembre del 2001 marca una inflexión en términos de que el pueblo argentino empieza decididamente a transitar la posibilidad de que otro país era necesario, otro proyecto de país para la Argentina era necesario por lo que había significado el neoliberalismo, y la llegada de Néstor en el 2003 me parece que es la posibilidad concreta y cierta de empezar a construir ese otro país que incluya a todos nuestros compatriotas, y que retome banderas con las cuales nosotros levantábamos en los años 90. Entonces yo en ese 2002 dejo esta agrupación por entender que el desafío pasaba por construir nuevas experiencias militantes que pensaran más en función de protagonizar la construcción de un proyecto de país, de provincia y de ciudad, y en el 2003 creamos el movimiento Martín Fierro, digamos, que nace ahí justo cuando asume Néstor la presidencia. Entonces, de alguna manera, nuestra militancia a partir del 2003 y en el marco del movimiento Martín Fierro estuvo muy marcada por lo que significó diciembre del 2001, pero también por la llegada de Néstor, porque digo, lo nuestro no estaba previsto, lo de Néstor, digamos. Sí que queríamos armar una agrupación, pero cuando llega Néstor y escuchamos su discurso de Asunción, para nosotros fue como, bueno, acá hay mucho, por lo cual nosotros peleamos y militamos durante varios años, pese a que éramos pibes. Entonces, de alguna manera, casi inmediatamente nos empezamos a identificar con lo que empezó a hacer, con las iniciativas que empezó a tomar. Digo, a nosotros en los 90 nos marcó mucho también la lucha contra la impunidad, la posibilidad que se deroguen las leyes de obediencia debida, punto final, los indultos, y cuando Néstor Kirchner levanta esa bandera, para nosotros fue fundamental en la identificación con el gobierno, ¿no? Entonces, nuestra experiencia muy desde abajo, que nació en la universidad, que después se empezó a extender en muchos barrios de la ciudad de Rosario, se fue identificando con cada una de las banderas que levantó el kirchnerismo, y sobre todo con las medidas de profundización de la transformación en el país. Ustedes también participaron muy activamente en las campañas de Agustín Rossi, lo que se veía cuando hacía lanzamiento. Me acuerdo acá en la Bajada Cabral, la agrupación más fuerte del presidente era Martín Fierro. ¿Ustedes fueron invitados a participar del proyecto también de la provincia? Nosotros, nuestra construcción nació en ciencia política, después se empezó a extender a los barrios, y nos marcó mucho el conflicto, digo, a nuestra militancia la marcó mucho el conflicto con las patronales agrarias en el 2008. Digo. Nosotros eso
digo, como marcó a la sociedad toda y a muchísimos jóvenes. Nuestra agrupación en ese conflicto, digamos, se vio necesariamente convocada a salir a la calle a bancar al gobierno, digo, y eso significó también un momento de más plena identificación con el kirchnerismo y que entendíamos que ahí, bueno, se puso sobre la mesa un conflicto que evidentemente de cómo se resolviera se jugaba la posibilidad de continuar y de profundizar este proyecto, y entendimos que había que estar más que nunca en la calle bancando al gobierno, defendiendo esa medida, y eso nos llevó a militar y mucho la campaña del 2009, digamos, una campaña muy difícil. Te estoy hablando de la lista de diputado nacional del 2009 del Frente para la Victoria. Por la misma razón, entendimos que era el momento para ponerle el cuerpo más que nunca, digamos, porque eso es lo que define a la militancia, no estar en la buena, pero también, sobre todo, en las malas. Y recuerdo que fue una elección dificilísima, digo, después, bueno, el resultado electoral lo terminó marcando, pero era nuestra militancia en la calle repartiendo los volantes cuando prácticamente nadie estaba en la calle volanteando, y que te rompan los volantes la cara, y igual poniéndole el cuerpo, porque entendimos que era el momento en el que había que estar bancando el proyecto nacional. Ahora, esto que hablando de bancar el proyecto nacional, pues ya se nos va el programa, pero este era un poco conocerte, seguramente va a haber una segunda parte en el futuro. ¿Por qué, siendo el proyecto, digamos, nacional, digamos, de lo que es el kirchnerismo, ustedes acá en Rosario fueron por separado, digamos? La realidad que la primera apuesta nuestra fue construir una lista de unidad. Digo, nosotros desde el año pasado empezamos a construir en Rosario unidos y organizados, ¿no? Sí. Que es la consigna que la propia Cristina nos planteó en el acto de principio de año en Vélez como desafío para la militancia, digamos, y estamos convencidos que ese es el camino. En un momento tan decisivo para nuestro proyecto político, creo que todos los sectores que acompañamos y defendemos este momento político del país es fundamental el marco de unidad, y en ese sentido nosotros transitamos esta posibilidad. La realidad electoral nos marcó que no fue posible plasmarlo, digamos, producto de ciertas lógicas más cerradas, más mezquinas, yo creo de una dirigencia local que todavía no termina de comprender que es necesario darle lugar protagónico a la juventud y a la militancia, también en los armados electorales, y que esto lo ha dejado claramente planteado Cristina, ¿no? Ella ha dicho que la juventud y la militancia son el reaseguro de que esto continúe a futuro, y lo muestra día a día en sus decisiones políticas, digamos. Dirigentes locales esto parecen no entenderlo, y a nosotros, en función de los desafíos de nuestro proyecto político, nos pareció fundamental tener también una expresión electoral en la ciudad de Rosario que contenga la militancia, que contenga la juventud, porque entendemos que también que la posibilidad de tener compañeros en el Consejo Municipal es lo que puede abrir el camino de construir una opción política que nos permita en el 2015 estar en condiciones de poder disputar la ciudad y volver a gobernarla. Sebastián, se nos fue el tiempo, pero vamos a tener seguramente una segunda oportunidad para seguir charlando más temas que nos interesan por Rosario. Gracias por haber venido. Vale, muchas gracias por la invitación. Bueno, nos volvemos a encontrar en 7 días para conocer otro protagonista de la ciudad. Nos vemos.